Bienvenidos hermanos y amigos. En esta ocasión nos corresponde ver un capítulo más de algo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 9. Y se trata de dos ciegos que reciben la vista. Este es el título de esta charla que con la ayuda de Dios vamos a estar mirando a la luz de su palabra. Vamos a ver en Mateo 29-27 y dice así: Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Si empezamos a ver este caso, no hay otro caso de ceguera registrado en el Antiguo Testamento. Pero Jesús sanó a muchos ciegos cuando Él estuvo aquí procurando enseñar lo que era necesario que aprendieran todos sus discípulos. Aquí vemos que la ceguera era muy común en el Oriente por la existencia de tanto polvo en el aire. Entonces no eran pocos los ciegos. Había muchas personas que no tenían el cuidado suficiente. Sabemos cuál era la posición de Israel, que tenía mucho desierto y con regularidad aquel desierto se desataban tormentas de viento. Entonces había mucha cantidad de personas que tenían problemas con su vista. Estos dos eran unos que tenían un padecimiento desde hacía mucho tiempo. Se habían juntado. No sabemos cuál fue la razón por la que se juntaron, pero el caso es que estaban juntos. Ambos compartían esa misma condición de la ceguera. Es el momento en el que cuando Jesús estaba pasando por allí, aquellos se enteraron e inmediatamente empezaron a dar voces. Dar voces es gritar. Estaban gritando: Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Entonces cabe la pregunta: ¿por qué ellos lo estaban denominando de esta manera, Hijo de David? Debían tener algún conocimiento, porque se sabía que el Mesías prometido para el pueblo de Israel, aquel Mesías que venía a redimir el pueblo sobre la hegemonía romana, estaba siendo esperado por todos, y sabían que era un descendiente de David. Pero ¿por qué aquellos sí lo estaban denominando de esa forma, mientras que los sacerdotes y los escribas estaban negando, aun cuando ellos conocían que había hecho obras sobrenaturales? Pero ellos atribuían estas obras que no eran de Dios, que provenían de otra fuente menos de Dios. Estos dos ciegos sí tenían el enfoque adecuado. Ellos sí conocían y por esa razón lo denominaban así. Denominaban el Hijo de David. Ellos no conocían su nombre siquiera, pero sí lo denominaban el Hijo de David. Cuando caminaban los discípulos junto con Jesús, aquellos apelaron a la misericordia de Jesús, y Jesús, que era el ungido, el Mesías y el Cristo, se denominaba de estas tres maneras. Había su razón por las cuales se denominaba así. El Hijo de David era el ungido prometido, del cual daban cuenta las Escrituras. Eran el Mesías. Pero el Mesías traducido al griego es Cristo. Y Mesías traducido al español se llega al término de el ungido. Entonces el ungido, el Mesías y el Cristo son la misma palabra puesta en los tres idiomas. Aquellos estaban diciendo Hijo de David, que pertenecía también, como les digo, a lo que las profecías estaban anunciando sobre esta persona. Y ellos apelaron a esa misericordia. Por eso es que lo llamaban. Ellos tenían una necesidad, todos sabían su necesidad era la de poder ver. Mas sin embargo, aquellos
los escribas, los fariseos y toda la gente tenían otra concepción de quién era Jesús. Ellos venían necesariamente a buscar una solución para la dificultad. Pero aquellos, los seguidores, tal vez no entendían o estaban en ese proceso de entendimiento que Jesús era la persona que Dios había dispuesto para venir a redimir al pueblo, no solamente de Israel, sino a otra manada que también tenía. Esa manada, a otra manada de la cual hace relación en las Escrituras, es el pueblo que no era judío, es decir, nosotros, el pueblo gentil. Continuamos en Mateo 28. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Había tal convicción en estas personas que la fe que había en estos dos ciegos dio para que el Señor Jesucristo empezara la obra para dar testimonio de que Él venía no solamente con palabras, sino con acciones de poder. Entonces, los dos ciegos siguieron a Jesús hasta la casa que se dirigía. No dice exactamente la casa de quién era, pero él estaba en un recorrido, aprovechando los ciegos por la algarabía que se formaba, que el Señor Jesucristo iba. Ellos apelaron a la misericordia y antes de que llegara a su casa, estuvieron gritando, dando voces, y ellos seguramente siguieron hasta la casa como lo narra la Escritura, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, es decir, que pudo haber en el camino, estuvieron hablando, pero ellos lo siguieron hasta el sitio de destino que tenía el Señor Jesús. Después de clamar con fuerte voz misericordia, son oídos por el Maestro, y los atendió. Dios no es ajeno a la necesidad de las personas, pero es necesario pedir. Aquellos estaban en la ejecución de su palabra, puesto que en la Escritura dice: pedid y se os dará. Ellos estaban pidiendo, y pidiendo que la solución a su dificultad. Estaban ciegos y habían apelado al hombre que todo lo podía. Ellos tenían, de una forma u otra, tenían la firme convicción de que Él podría sacarlos de esa dificultad en la que estaban. Y el Señor Jesucristo también estaba dispuesto a satisfacer las necesidades del pueblo. Por lo tanto, allí se ejecutó una acción que fue vista por los apóstoles y fue vista por aquellas personas quienes eran testigos presenciales de todo lo que el Señor Jesucristo hacía cuando salía a la predicación de su palabra, cuando salía a las enseñanzas. Mucha multitud lo seguía, pues sabían de los milagros, había necesidades, entonces siempre había una multitud alrededor de él. Cada vez que salía siempre se juntaban a él muchas personas para escuchar de sus enseñanzas. El Señor Jesús responde a su clamor, averiguando si tenían la confianza en el poder para sanarlos. Ellos dijeron, como dice la palabra, sí, Señor. La pregunta que les hizo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Estaban seguros. Y es esa seguridad que Él puede hacerlo todo la que nos hace falta para que un milagro en nuestra vida pueda ser realizado. El Señor tiene la buena intención de ayudarnos en cuanto nosotros se lo permitamos. Pero, en primer lugar, démonos cuenta de estas personas. Ellos estuvieron pidiendo. Es cierto que el Señor Jesucristo lo sabe todo, pero es todo cuanto puede pedir. Hombre, que demos a conocer cuál es nuestra necesidad. Y Él gustosamente sabrá. Es lo mismo que un padre de familia. Si un hijo le pide algo,
pues ¿quién más va a saber que el mismo padre cuáles son sus necesidades? Las conoce, pero el niño lo pide y el papá accede a esa petición, porque es su hijo. ¿Cuánto más nosotros, que somos sus hijos, y que Él es el mejor de los padres? No hay otro mejor que Él. Él es el todo. Entonces, por esa razón, ellos estaban seguros y por eso le contestaron de esa manera, que ellos sí creían, porque les preguntó fue por la fe. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos contestaron que sí. Base fundamental para que un milagro pueda realizarse cuando hay la fe suficiente y el interés, porque esto sea de esta manera. Bien, continuemos con el siguiente verso, el 29. En Mateo 9:29 dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Esta es la forma en la que Dios actúa. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Es decir, que si no tenían fe, no podría suscitarse un milagro. Pero ellos afirmaron que sí la tenían. Estaban cansados de llevar esta condición de ceguera durante todo el tiempo. Ellos querían cambiar su situación y apelaron a la fuente de la vida, al que todo lo puede. Ellos lo reconocieron inicialmente como al ungido, como al Mesías y como al Cristo. Por eso le dijeron hijo de David, pues este término fue empleado por las Escrituras, porque descendía del linaje de David. Los ciegos no tenían ningún mérito personal para apelar. Digamos, uno puede apelar a un favor cuando de una o de otra forma uno ha contribuido con una causa y se muestra ese favor hecho para que por misericordia le retornen a uno el favor. Pero estos ciegos no habían hecho nada. Al igual que nosotros cuando fuimos llamados por el Señor, tampoco hicimos nada por llamar la atención de Él. No, fue por pura misericordia. Es aquí donde la compasión es evidente ante todos nosotros. Todos quienes hoy pertenecemos a ser hijos de Dios, a quienes nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, fuimos llamados por Él. No es que nosotros lo hayamos estado buscando, fuimos llamados por Él, porque estos ciegos, a pesar de su necesidad, se dieron cuenta de que por ahí pasaba el Maestro, el Hijo de David, y se aferraron y lograron su objetivo, porque el Señor Jesucristo les dijo de esa forma, conforme a vuestra fe, así se ha hecho. Ellos sabían de la fe, ellos actuaron en fe, confiaron en que Él podía hacer el milagro y efectivamente lo recibieron por causa de su fe. Nosotros estamos de la misma condición. El Señor no cambia en su forma de actuar con las personas. La misericordia que Él tuvo con estos dos ciegos la está teniendo actualmente también con nosotros. La tuvo con cada uno de nosotros y la seguirá teniendo con aquellas personas quienes dispongan en su corazón del estar aceptando al Señor Jesucristo como su único Salvador, como la única persona que pudo haber llevado sus pecados y pagado por aquellos para que nosotros quedáramos completamente libres. ¿Y libres de qué? Justamente libres del pecado que habíamos hecho, el pecado que nos asediaba. Todas estas cosas quedaron borradas porque el Señor Jesucristo llevó nuestra culpa, llevó nuestro pecado, se hizo por nosotros, tomó nuestras cargas y las llevó para que nosotros fuésemos libres. Hoy, en la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado, entonces sí podemos decidir si seguirle a Él sus pasos
o continuar en la condición en la que estábamos. Hay libertad para elegir, cosa que antes no la teníamos porque estábamos sujetos a esclavitud. No podíamos de ninguna manera. Antes de que el Señor Jesucristo llegara a nuestra vida no podíamos elegir. Estábamos sujetos a una esclavitud puesta por el enemigo. Pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo, esa esclavitud se quitó, porque el Señor Jesucristo entró a nuestra vida y empezamos a reconocerlo desde nuestro interior, a que Él es nuestro Dios y de que Él pagó por nosotros y de que nosotros ahora somos libres para decidir a quién servir. Y nosotros, por supuesto, decidimos seguir al Señor Jesucristo. Y cuando Él se dio cuenta de que nosotros le seguíamos, de que en verdad había una buena disposición en nuestro corazón, de que arrepentidos estábamos de todo aquello que habíamos hecho y que no estábamos dispuestos otra vez a repetir aquellas acciones que no agradaban a Dios, entonces es cuando Él decide que el Santo Espíritu Divino esté en cada uno de nosotros, empezando una obra de santificación, de purificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esta santidad es el propósito del Espíritu Santo de Dios. La santificación, la santidad para poder estar cercanos a Dios. Porque Él en su santidad no puede estar cercano a donde no hay santidad. Él es santo. Y su palabra nos dice que nosotros también seamos santos. Esta palabra de santos no está únicamente dada para aquellas personas que ya murieron en gracia de Dios. Está dispuesta para nosotros los que vivimos. Santo significa apartado. Santo significa dedicado. Santo significa consagrado. Y cuando nosotros nos dedicamos, nos consagramos, nos apartamos para Dios, entonces llegamos a ser santos. Y somos santos, pero la santificación es la limpieza que debe tener un santo. Esa limpieza y esa purificación de todas aquellas cosas que sabemos no agradan a Dios. Todas aquellas obras enumeradas en Gálatas que conforman las obras de la carne son aborrecidas por el Señor. Las envidias, los pleitos, los egoísmos, el adulterio, la fornicación, las habladurías, hechicería, todas aquellas cosas conforman un gran número de cosas que no son agradables ante Dios. Por tanto, nosotros no tenemos por qué andar en esas cosas. Debemos apartarnos completamente de estas cosas. Y al apartarnos nos estamos consagrando. Y esta consagración es la que el Señor ve, que nosotros verdaderamente estamos formando parte de su pueblo santo. Santo porque Él es santo. De esta manera, aquellos quienes estuvieron en las tinieblas ahora están próximos a recibir la luz. Los dos ciegos. Entonces, a continuación vamos a ver un video en donde apreciamos gráficamente qué fue lo que ocurrió en aquella salida del Señor Jesucristo con todos sus discípulos y el pueblo que lo seguía. A continuación, el video. Cuando Jesús y sus discípulos salían de Jericó, una gran muchedumbre le siguió. 2 hombres ciegos que estaban junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. La gente los increpó y les dijo que callaran, pero gritaron más fuerte: Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieres que os haga?, preguntó. Señor, Dícenle: abrid nuestros ojos.
Jesús, movido a compasión, tocó sus ojos. Y al instante recobraron la vista y le siguieron. Bien, hermanos, Dios se complace en oír de la boca de los hombres su confesión pública. Estos estaban haciendo confesión de su necesidad y lo hicieron de una manera pública. Todos conocían su necesidad y conocían la solución también, pero la diferencia estaba en que nadie podía hacer las obras sobrenaturales que ahora el Hijo de David estaba realizando. Continuamos con el próximo versículo, Mateo 9:30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Aquí estuvo el milagro hecho. Aquí estuvo la fe manifiesta de aquellos quienes se acercaron a Jesús con una necesidad, sabiendo que Él era justamente el Hijo de David, que traía el poder de Dios y que era enviado del mismo Dios. Entonces los dos ciegos fueron sanados, pudieron ver con claridad, pues Jesús nunca obró milagros a medias, Él siempre estuvo haciendo un milagro completo. Si vemos cuando reprendió los vientos huracanados que estaban azotando aquella barca, en donde se estaban desplazando de un lado al otro en el mar de Galilea, Él reprendió e inmediatamente cesó el viento, el mar cesó su furor, fue hecho completo el milagro. Ahora, con estos dos ciegos, se hizo el milagro también y quedaron bien, quedaron viendo. Entonces, como a su palabra lo dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Se realizó el milagro, nadie podía hacer tal cosa. Se estaba haciendo una cosa, un milagro, una obra que nadie más podía hacer. Solamente el Hijo de David estaba autorizado para hacer estas cosas. Pero Él les hace un encargo. Dice rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pues mucha gente se dio cuenta en el momento porque no estaban solos. Llegaron a aquella casa, Él seguramente los haría entrar, pero mucha gente estaba alrededor de ellos mirando cómo esos dos ciegos que ya eran conocidos con antelación podían estar viendo ahora regocijados con el milagro que acaba de hacer el Hijo de David. Otra vez prohibió que compartiesen la noticia de la sanidad para no excitar a las multitudes. Había un objetivo por el cual Dios, el Señor, estaba haciendo este anuncio. Les encargó rigurosamente, dice su palabra, que no fueran a comentar, porque esto haría más que las multitudes se excitaran y llegarían a oídos de los sacerdotes, y esto marcaría más aún la diferencia que había, la distancia que había entre el Señor Jesucristo y los sacerdotes, pues ellos se sentían amenazados, ellos no podían comprender, su ceguera era una ceguera espiritual aún más aguda que la misma ceguera física que acababa de sanar el Señor. En esto de ceguera espiritual también es bueno detenernos un poco, puesto que nosotros todos hemos sido ciegos, nacimos ciegos por naturaleza, ciegos espiritualmente. En lo físico, pues bien, estamos viendo, pero en lo espiritual sí había ceguera. Y esto es comprobable desde el momento en que todos aquellos que decidimos escuchar la voz de Dios, el llamado del Señor Jesucristo, pues Él ha llamado a nuestras vidas. En Apocalipsis Él está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz,
yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él abre, él toca la puerta, pero está en nosotros el abrir. Nosotros, quienes tenemos conocimiento de Dios en este momento, le abrimos la puerta al Señor Jesucristo. Él entró. Y cuando Él entra, las cosas empiezan a cambiar. Porque si en nosotros hay tinieblas, el Señor ha dicho que Él es la luz. Y si nosotros somos tinieblas y la luz llega hasta nosotros, es lo mismo que cuando un cuarto está oscuro y se prende la luz. La luz revela todo lo que hay en ese cuarto. Todo es revelado, todo se deja ver. Cuando estaba en oscuridad nada se podía ver. Si pasamos y seguramente vamos a estrellarnos contra las cosas que pueden haber en ese cuarto. Pues no sabemos qué hay, no tenemos orientación, no hay cómo ver. Pero cuando la luz es expuesta, entonces las cosas cambian. Entonces eso mismo pasó en nuestro interior. Nosotros estábamos ciegos inicialmente porque no podíamos ver la luz. No había luz en nosotros. El Señor Jesucristo entró con el permiso nuestro. Le abrimos la puerta. Él entró con su luz y empezó a revelar todo aquello que era necesario empezar a cambiar. Porque habían muchas obras que no eran conforme a la voluntad que el Señor tiene para con nosotros. Él diseñó un estilo de vida para todos nosotros, pero nosotros no lo habíamos hecho por causa de que no había la luz, no había la revelación de qué era lo que estaba ocurriendo. Y ahora cuando Él llega, entonces claramente es revelado todo, ya podemos ver todas las cosas que están en ese cuarto oscuro, ya podemos actuar y pasar y empezar a mover algunas cosas que sabemos no están bien, a organizar, porque había un completo desorden en nuestra vida. Entonces ya con la luz ya empezamos a organizar, a poner las cosas en su lugar, a sacar lo que no sirve, a entrar lo que es necesario que esté. Se empieza una renovación. Esa renovación es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento, porque es cuando la luz llega al cuarto que estaba desordenado. Empezamos a poner orden, pero es gracias a la luz. Y la luz no proviene de nosotros, la luz proviene del mismo Dios. En nosotros actúa, pero nosotros no tenemos luz propia. La luz proviene de Dios. Entonces, de esta manera, así como los ciegos fueron restaurados y empezaron a ver por primera vez, si fueron ciegos de nacimiento, empezaron por primera vez a ver la luz y a conectarse con el mundo exterior. Si estos ciegos fue producto de una enfermedad, así como lo veíamos, porque habían muchos ciegos por causa del polvo del desierto, pues ya conocían la luz, pero estaban en una condición en la que no podían hacer nada, puesto que la visión estaba negada para ellos. De esta manera, nosotros hoy podemos recibir una gran enseñanza de que es a través del Señor Jesucristo que nosotros podemos recibir la luz. De que si nosotros estamos y somos ese cuarto oscuro lleno de desorden, es necesaria la luz para que revele lo que hay, para que alumbre todo cuanto hay, para que nosotros empecemos a organizar las cosas a la manera de Dios. De esta forma sí podemos entonces ponerle control a nuestra vida y tener una vida muy diferente a la que llevábamos, pues ahora la luz de Dios es la que nos está alumbrando y nosotros estamos viendo cosas que antes no veíamos, porque no teníamos vida espiritual. Ahora, al igual que estos dos ciegos reciben la vista física, nosotros también recibimos la vista espiritual cuando a nosotros llega el Señor Jesús. Es apasionante y es muy agradable el estar guiados con la presencia del Señor. Los invito, hermanos, a que todos tengamos estas experiencias, pues son experiencias personales e individuales que el Señor tiene para con cada uno de nosotros.
No puedo explicarle exactamente con todo, con lujo de detalles, cómo es que opera el Señor con cada persona, porque al igual que todos somos diferentes, el Señor también actúa de una manera un poco diferente también con cada uno. Él habla el idioma que nosotros acostumbramos a hablar. Se baja a nuestra condición. Pues con las personas que le hablan un poco fuerte, Él también habla fuerte. Pero con las personas que hablamos un poco suave, Él habla también suave. Todo depende de la manera y el tono en que nosotros hablemos. Él también habla a nuestro corazón. Entonces los 2 ciegos fueron sanados y pudieron ver con claridad, pues Jesús nunca obró milagros a medias. Otra vez les prohibió que no compartiesen la noticia de la sanidad para no excitar a las multitudes. Estos hechos llegan a oídos de los sacerdotes, creando más distancias, como les había comentado, porque el Señor Jesucristo no vino a tener confrontación directa con las personas quienes estaban encargados de la parte religiosa. Él vino para todo el pueblo, incluidos ellos desde luego, pero no vino a hacerle la vida imposible a ellos. La misión de Él era venir con el reino de Dios a la tierra, mostrarnos la forma en que nosotros debemos vivir. Él hizo todo un compendio y un manual para que nosotros lo siguiéramos, pues conocemos que todo artículo que sale nuevo de una fábrica es necesario que lleve un manual de instrucciones de cómo operarlo, de qué hacer lo primero que se debe hacer, de cómo evitar que pueda tener una vida prematura, que pueda ocasionar daños irreversibles. Viene con un manual y es lo primero que nosotros debemos ver, el manual de funcionamiento, para que tenga larga vida y para que nosotros no estropeemos de pronto la compra que acabamos de hacer. Pues el Señor Jesucristo también estaba haciendo el manual de vida de cada uno de nosotros. Y nos corresponde darle una mirada a este manual. Este manual no es otro que la misma Biblia. Es el manual del cristiano. Ver cuál ha sido el consejo que da el fabricante para que su uso sea óptimo y podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Para esto es necesario adentrarnos en las Escrituras y encontrar el propósito que Dios ha tenido para con nosotros en la grandiosa misericordia que ha tenido, buscando la voluntad de Dios, para que nosotros sepamos enteramente cuál es nuestra función y para qué somos buenos, a qué nos ha mandado, cuál es el propósito nuestro en esta vida. Pues no ha de ser la que algunas personas creen tener. Hay propósitos diferentes en cada vida y nos corresponde a nosotros, con la ayuda de Él mismo, ir dejándonos encauzar hacia donde Él quiere llevarnos, para así cumplir su propósito. El propósito de estos 2 ciegos era adquirir la vista y ya la tienen. Ahora es necesario que llegue la obediencia, porque Él les dio la vista, pero les hizo una recomendación: mirad que nadie lo sepa. Pero es aquí donde viene como la reflexión en cuanto a ellos. Digamos, unos ciegos que están regocijados por cuanto todos los conocían que eran ciegos y ahora pueden reconocer a las personas. Si eran ciegos de nacimiento, todo es nuevo, los colores son nuevos,
De pronto las impresiones que ellos tenían respecto a las cosas ahora cambiaron, porque ahora sí lo están viendo tal cual es. La realidad se hace presente para ellos. Entonces es muy difícil que oculten estas cosas. Sus emociones pueden ser más que las recomendaciones. Y es aquí donde debemos tener cuidado, porque aquí es donde debe estar reinando el dominio propio. Si el Señor Jesucristo, después de haber hecho una obra, les hace una pequeña recomendación y no la cumplen a causa de sus emociones, entonces de verdad estamos fallando. Porque sí hay emociones, es una emoción incontrolable, porque si estaban ciegos desde su nacimiento, todo es nuevo y es comprensible todo eso, pero el Señor les hizo una recomendación. No es cobrándoles el favor, no, esa manera de recomendación les encargó de que no difundieran. Pero vemos más adelante qué fue lo que ocurrió. Vamos a ver en el siguiente verso. En el 9:31 dice: pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Todo lo contrario de lo que el Señor les había encargado rigurosamente. Da una sensación como de desacato, de desobediencia. Fue lo único que Él les pidió después de haber recibido tan grande beneficio de volver otra vez, de volver a la vista. Pero no lo cumplieron. Y entonces ellos, así como dicen aquí, pero salidos ellos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. La difusión de su palabra y del Evangelio es necesaria y está para este tiempo y para nosotros, que divulguemos las obras que Él hace. Pero en aquel momento no era prudente. En aquel momento, cuando todavía se estaba realizando la obra que nuestro Padre puso en el Señor Jesucristo, estaba en su desarrollo y no era prudente confrontar algunos sectores de la población con Él por causa de estas cosas que Él estaba haciendo. Entonces, por esa razón era que Él estaba advirtiendo y rogando que no le dijeran a nadie nada. Pero lastimosamente vemos lo que pasa. Eso es para nosotros, para que nosotros, en este caso, obremos sí, manifestando las obras de Dios, porque ya la Escritura se cumplió, porque el manual está completo desde hace mucho tiempo. El apóstol Pablo fue uno de los que más contribuyó en el Nuevo Testamento para la finalización de ese testamento, y ahora nosotros debemos predicar y debemos hablar a todas las personas quienes no conocen de la salvación, estar compartiéndoles esta bendita palabra, así como aquellos ciegos lo hicieron, no en ese momento, porque todo tiene su hora. Ese momento no era el de predicar y el de hablar respecto a las cosas que Él hacía. Ahora sí a nosotros nos corresponde. Ahora es el momento aceptable de pregonar, de hablar, de estar compartiendo todas las cosas que Dios ha dispuesto para que nosotros lo tengamos. Entonces, ahora bien, el gozo de poder ver era tan grande e incontenible que no pudieron resistir al compartirlo. Ya lo habíamos dicho, es comprensible desde la parte humana, pero es también censurable desde parte de la obediencia, porque nuestras emociones deben de estar controladas, y para eso el Señor nos dio el dominio propio. En la Escritura nos dice el Señor que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y apelamos a ese dominio propio para controlar nuestras emociones, por muy altas que sean o por muy dolorosas que sean, muy extremistas. Debemos tener la mesura apropiada para poder lidiar
con estas emociones. Lo que agrada más al Señor en un siervo es la obediencia. En esto sí lo vemos a través de su palabra. Es lo que más agrada, la obediencia. El hecho de que Él haya hecho ese milagro, pues es portentoso y son manifestaciones y evidencias de su poder. Pero para Él es más de beneficio aún que los sacrificios que nosotros hacemos. Antiguamente se hacían sacrificios de animales, hoy lo hacemos sacrificios vivos, como el ayuno, como la oración, como la intercesión. Todas estas cosas que son manifestaciones de nuestro buen deseo por irnos perfeccionando cada vez más y mantener una relación más estrecha con nuestro Dios. Son sacrificios vivos. Y como sacrificio vivo, a Dios le agrada que nosotros andemos en obediencia. Si Él dijo que no se predicara en ese momento, debemos obedecer y no predicar en ese momento. Todo tiene su época y su momento. Vemos que ahora el Señor Jesucristo, ¿cómo podría sentirse? Después de que hace el milagro, claman a Él para que les haga el milagro, hace el milagro gracias a la fe que ellos también tienen, les hace una encomienda y no la cumplen. Debió sentirse un poco defraudado, un poco molesto porque, hombre, no les pidió mucho que hicieran y no lo hicieron, desobedecieron. Es nuestro deber el escudriñar estas escrituras, el comenzar a ver cada uno de los eventos y pasajes que ahí están registrados en la Biblia, porque de todos ellos nosotros podemos tomar la enseñanza que Él quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida práctica. No solamente para conocer cómo hacerlo, sino en verdad para poner por obra todo aquello que está registrado en la Escritura. Y bien, hermanos, este ha sido un pasaje más en los que hemos visto que el Señor tiene grandes cosas para nosotros y que estamos tan necesitados nosotros como lo estaban estos dos ciegos, para que el Señor esté retirando nuestra ceguera espiritual y podamos ver todo lo que el mundo espiritual tiene y nos espera, porque pasado este mundo material quedará el mundo espiritual. Vamos a hacer una oración de agradecimiento por nuestro Dios y para que nos siga alumbrando nuestro entendimiento y dándonos de su luz. Bendito Dios, queremos agradecerte porque tú has sido bueno con nosotros y porque tu gracia, Señor, siempre nos ha acompañado. Padre, ayúdanos a todos, a quienes no tienen la vista bien dispuesta para mirar lo espiritual. Padre, que tú seas obrando un milagro también, así como lo hiciste con aquellos dos que necesitaban recibir su vista física, que todos podamos recibir la vista espiritual, para que todos nosotros ya dejemos de andar en tinieblas y que esa luz que revela todo pueda ser puesta en nuestra vida, para que nosotros empecemos a organizar todo aquello que no se encuentre en su debido orden. Te damos muchas gracias, Padre, y te suplicamos que sigas obrando y que sigas haciendo estas evidencias portentosas que tú hacías en el tiempo antiguo, que sean repetidas ahora en nuestro tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los guarde, hermanos.